Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este su canal Alimento para mi Espíritu. Hoy traemos un tema que hemos titulado Nuestro amparo, fortaleza y ayuda. ¿Qué significan estas tres palabras? Amparo. Amparo es una cobertura de protección que está sobre nosotros, algo que nos cubre como una cúpula de seguridad en la que nosotros podemos estar, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. La palabra fortaleza son todas aquellas capacidades de resistencia, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, eso hace que Dios nos haya dotado de todos los elementos necesarios para resistir las circunstancias. Y la palabra ayuda es la provisión de aquellos recursos y de aquellas cosas que necesitamos para la ejecución de nuestros propósitos en la vida, pero también significa acompañamiento, consejo, dirección. La palabra del Señor nos recuerda en Salmos 46:1 estas tres palabras. Estoy leyendo la versión nueva, versión internacional. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Como he venido diciendo, estas tres palabras significan el cúmulo de cosas que Dios nos da para que nosotros enfrentemos las vicisitudes y las circunstancias de nuestra vida. Ya que en este tiempo somos conscientes de lo difíciles y de lo complejas que están siendo estas situaciones alrededor nuestro. Necesitamos, Señor, que Dios nos cubra con esa seguridad, que Dios nos fortalezca y nos dé los medios, pero también que nos guíe y que nos acompañe en el proceso para poder resolver lo que hoy en día estamos viviendo. Pero quiero leer los siguientes versículos. En el versículo 2 dice: por eso no temeremos. Esta es la palabra central del día de hoy. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Sigamos al siguiente versículo. Dice la palabra del Señor: aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. ¿Cuál es la respuesta a nuestro amparo, fortaleza y ayuda? Nuestra respuesta es que nosotros debemos eliminar de nuestra vida el temor, debemos eliminar el miedo. Si de algo hemos estado seguros en este tiempo, es que los científicos, los psicólogos, los parapsicólogos, los sociólogos, antropólogos, que uno escucha a través de las redes, todos coinciden en el mismo planteamiento. El caldo de cultivo para que la pandemia, para que lo que estamos viviendo aumente, crezca, pierda el control, es el miedo. Ese miedo es el que se crea como base fundamental para que todas las debilidades del cuerpo afecten y se generen enfermedades aún latentes, aún enfermedades que no estaban o que no son parte de este proceso de la pandemia. Entonces nosotros debemos creer firmemente en nuestro corazón que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, y que por tanto nuestra reacción a esta ayuda, a este amparo y a esta fortaleza es el no tener miedo. El miedo, según la palabra que nos dice, el miedo se produce porque en nosotros no se ha perfeccionado el amor de Cristo. No hemos permitido que Dios a través del Espíritu Santo haga la tarea en nosotros para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra esperanza sea una esperanza viva, para que nosotros podamos confiar fielmente en la palabra del Señor y fielmente en esas promesas de seguridad y de protección para los que creemos. Si el miedo existe en nuestra vida es porque no se ha perfeccionado el amor de Cristo. Pero el miedo tiene otras características que nosotros debemos conocer. El miedo produce anarquía. La anarquía es aquello que no tiene orden, que no tiene sentido, que no tiene razón. La anarquía son aquellos actos irracionales que solemos cometer como individuos o como sociedad.
Y nosotros estamos viendo que empieza a haber unos procesos de anarquía, no solamente en la sociedad, sino en la forma en que estamos nosotros asumiendo las soluciones para este problema. Anarquía en nuestra manera de pensar. Pero resulta que nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos en Dios amparo, fortaleza y ayuda. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué parte de nosotros realmente no está alineada con la palabra, con la fe y con la esperanza que debemos tener en Cristo Jesús? Porque el miedo está haciendo parte de nuestras vidas si lo que debe ser plataforma de nuestra existencia es esa piedra angular, como la llama la Biblia, que es Cristo Jesús, sobre la cual nosotros edificamos nuestra vida. El miedo, al producir anarquía, produce otras respuestas y produce otras reacciones adjuntas que son parte de ese proceso de desintegración y de paralización. Ese es otro elemento que produce el miedo. El miedo paraliza, el miedo nos impide actuar, el miedo nos impide ejercer las cosas que bajo la ayuda del Señor nosotros debemos realizar. Eh, el miedo nos afecta psicológicamente. El miedo en nosotros es una herramienta de defensa. O sea, la especie se defiende en ese instinto de conservación a través del disparo del miedo en ciertas ocasiones. Pero el miedo es un disparo, es un momento, es un rayo, es un instante en el que se produce en nosotros para que nosotros reaccionemos de manera diferente a lo natural o a lo normal y podamos defendernos de situaciones críticas y difíciles. Muchas personas son testigos de que el miedo los ha hecho hacer cosas extraordinarias por una fracción de segundo y que eso ha salvado sus vidas. Entonces el miedo es una herramienta en nosotros, ¿sí? El temor es un miedo, una herramienta de defensa en nosotros, pero no de manera permanente. No puede ser permanente porque entonces estaremos teniendo afectaciones psicológicas que van dañando otras cosas. ¿Qué cosas daña el miedo? Ya dije, el miedo paraliza, pero el miedo también tiene otra particular reacción en nosotros. Cuando nosotros estamos paralizados por el miedo, lo que el miedo está produciendo en nosotros es que él está encegueciéndonos, él está dañando la visión que nosotros debemos tener. La visión de ver la salida, de ver el proceso, de ver los pasos que debemos seguir. Entonces, el miedo produce una serie de cosas que nos afectan psicológicamente. Esa afectación psicológica producida por el miedo se manifiesta en nosotros, en el cuerpo, en enfermedad, en debilidad, en bajar las defensas de nuestro cuerpo. Eso dicen los psicólogos, que esos factores se somatizan en el cuerpo. Quiere decir que las respuestas, que las consecuencias, uno las percibe naturalmente en nuestra salud. Además de paralizarnos, además de quitarnos la visión, además de incapacitarnos para ver correctamente las circunstancias, hace que también que nuestro cuerpo se debilite y sea propenso a las enfermedades y a las circunstancias como la que estamos viviendo. Entonces, si nosotros a través de la palabra recibimos una promesa como esta, y nos dice el Señor que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con nuestra fe? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra confianza cuando decimos que la estamos depositando en el Señor? ¿Qué está pasando con nuestra esperanza de vida? ¿Cómo estamos viendo nuestro presente y cómo estamos viendo o percibiendo nuestro futuro? Nosotros en medio del miedo estaremos viendo cosas negras, sombras, tragedias, dificultades, imposibilidades e impotencia. Yo lo invito a que en este día le pida al Señor, como dice Santiago, fe y sabiduría. Tenemos que pedirle la sabiduría al Señor para que por medio de nuestra fe también nosotros seamos capaces de creer que tenemos amparo y fortaleza y ayuda en el Señor. Confiemos en el Señor de tal manera que el miedo desaparezca de nuestra vida. Hoy
es un día en el que podemos decir, como dice la palabra, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén y amén.